Hola, ¿cómo están? Hace unos días no he podido subir mis clases porque por estar muy ocupado y estaba un poco cansado, por eso no pude subir, pero de nuevo vuelvo a subir y hoy tengo un invitado, se llama Lorenz. Lorenz está visitando a Corea y un saludo de Lorenz. Hola, ¿cómo están? Algo más, algo más. 안녕하세요. Sí, Lorenz es un aventurero, él quiere conocer a Corea y vino y sigue aventurando. Aunque sí, pronto va a volver, pero aprendiste harto de Corea, ¿cierto? Algo. Bastante, aprendí mucho de la cultura, Ujú, aprendí muchas palabras, estoy formando verbos y pues ujú. me llevo una experiencia muy bonita y muchos amigos. Y la cara de las chicas coreanas, Ah, me ¿cómo es? encantan, me ¿Te, encantan. te encanta? Ah, ok. Entonces hoy vamos a estudiar el hancha de la cara. El hancha de la cara, ¿cómo se escribe? Vamos a mirar. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, perdón, 여덟, 아홉. Así se escribe. Otra vez. Oh, Dos veces más. 하나, una, 둘, dos, 셋, tres, 넷, cuatro, 다섯, 여섯, 일곱, cinco, 여덟, 아홉. ocho, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, diez, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. ocho. Sí. ¿Te parece es difícil o fácil, Lorenz? No, no, está fácil, ¿Está bien? no ¿Está está bien? tan No, difícil. no es tan muy difícil, Sí, ¿sí? es como una T, un cuadrado y en la mitad hay una escalera. Sí. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. Sí, así se escribe. Entonces, Sí. mira aquí. Entonces, aquí esta parte, ¿qué sería? ¿Qué parte sería de la cara? Es nariz. Nariz, O. Sí, nariz. Sí, en coreano se dice ko, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí una línea es la cabeza. La cabeza. Abajo de la cabeza, ¿qué hay aquí? El mentón No, o frente. ah, Frente, ¿cierto? Frente. sí. Y aquí esta parte es el mentón. Oh, Mentón, sí. No sé si les parece es una cabeza o no. ¿Te parece es una cabeza o no? La cara, perdón, no es la cabeza, pero la cara. El ancha de la cara. tal vez tiene Sí, forma. cierto. Es Que algo aquí una extraño, línea es pero la cabeza y sí, aquí abajo frente y aquí nariz y abajo es un mentón. ¿Sí te parece? tiene bastante sentido. Cierto. Bueno, entonces es el hancha de la cara, pero también el hancha de la cara, como no solo, perdón, no solo la cara, pero también el aspecto. El aspecto, si expandimos el significado, ¿sí? También significa el aspecto, también significa el apariencia. Apariencia. ¿Cómo, cómo se pinta? ¿Cómo te sientes con él? ¿Sí? Mm, Y la primera impresión es apariencia o el aspecto. ¿Sí? La cara es así. sí, Bueno, la cara no es todo, pero es como igual que la primera la impresión, primera ¿sí? impresión de la imagen. Puede ser diferente la persona, ¿no? Puede ser igual que su cara, cómo se pinta. Entonces, ¿qué significado tiene en coreano? Pronunciamos 얼굴, All good, 얼굴. all good, 얼굴, ¿qué quiere decir en coreano? 얼굴 quiere decir la cara. la En cara. coreano es la cara, 얼굴. All good, Sí, este hancha tiene significado de 얼굴, pero ¿qué pronunciación tiene? Pronunciamos 면, mion, 면. mion. Entonces las palabras que tienen la sílaba 면 significan algo de cara. ¿Sí? Las palabras que tienen la sílaba 면. Entonces las dos pronunciamos como 얼굴면. All good, mion.
얼굴면. 얼굴면. Sí, 얼굴 quiere decir cara. 면 también algo de cara. 얼굴 ¿Sí? cara. 면 no usamos sola esta sílaba. Con otra sílaba hacemos un compuesto. Bien, entonces pronunciamos las palabras nuevas. 미술, 미술. más duro, más duro, Lores. 미술, 미술. 시간, 시간. 시간, 시간. 가면, 가면. 가면, 가면. 만들다, 만들다. 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 Muy bien. ¿Qué significan estas palabras? 미술. 미술, como mi es algo de belleza, hermosa, mi. ¿Sí? Y 술, 아름답다. 아름답다. Sí, 아름답다 es hermoso, hermosa. hermoso. Sí. Sí, mi es algo de belleza. 술 es como algo algo técnico, ¿no? Algo técnico. Entonces, mi술 quiere decir arte. Arte. 미술 quiere decir arte. Algo 미술. así como también como la palabra 예술 de Ujú. artista. Sí, 예술. muy bien. 예술 es arte, pero mi술 es más de pintura. Más de pintura. Entonces, mi술 es un tipo de 예술. 예술 en general, arte en general, puede ser música, puede ser pintura, puede ser baile, no todos. Pero mi술 es arte de pintura. ¿Sí? 예술. Sí, y 시간. 시간, ¿qué quiere decir? Tiempo. Tiempo, la hora también. ¿Sí? La hora o tiempo. 시간. 시간, el horario. ¿Sí? 가면. 가면, 면. Esta sílaba hemos visto. 면, ¿qué quiere decir? 면. Cara, un La poco de cara. cara. Un poco no, pero de cara. Algo de cara. Algo de cara. Ajá. La sílaba ka, ¿qué quiere decir? Es algo falso. Algo falso. Falso. Entonces, la cara falsa, ¿qué es? Máscara. Oh, máscara. 가면 es máscara. ¿Por qué? No es la cara de verdad. Es la cara de falso. Por eso la palabra 가면 quiere decir máscara. Máscara. Es como mi cara. Máscara. ¿Tu cara? También. Pero toda la gente tiene la máscara. Tiene una máscara Sí. puesta. Sí. Eso quiere decir, las personas en general no quieren mostrar su cara verdadera. Sí, Exacto. todos, ¿sí? Quieren ocultar, no quieren ser igual lo que piensan, como comportan. Exacto. ¿Sí? Entiendo. Como hay algo que la gente no quiere mostrar. ¿Sí? Por eso pone su máscara. ¿Sí? Caña. Por eso es la cara falsa, La cara máscara. falsa. ¿Sí? Máscara. Máscara. Y 만들다. 만들다 es un verbo que quiere decir preparar o hacer. Preparar, 만들다. 만들다 o hacer. Sí, 만들다. Entonces, todas estas palabras nuevas, usando estas palabras, ¿qué oración vamos a estudiar? Cada día estudiamos una oración. ¿Sí? Pronunciamos. No, yo pronuncio primero y tú me repites. 미술 시간에 가면을 만들었어요. 미술 시간에 가면을 만들었어요. Bien, 만들었어요. 만들었어요. Una vez más, 미술 시간에 미술 시간. No. Primero yo leo todas. 미술 시간에 가면을 만들었어요. 미술 시간에 가면을 만들었어요. Muy bien, 만들었어요. 만들었어요. Bien, entonces, aquí, 미술 시간에 가면을 만들었어요. 미술 시간에 no es el sujeto, pero es el tiempo. ¿Sí? ¿시간 qué era? El objeto. No, ¿시간 qué es? Tiempo. Tiempo, ¿cierto? ¿Tiempo de qué? ¿La hora de qué? ¿La hora de qué? 미술. 미술 de la cara. No, Para la cara 미술 es, es belleza. Entonces, sí, de arte. arte, ¿cierto? Arte. Sí, en la hora de arte. Arte. En la hora de arte, En la hora de arte. en la hora de arte, en la clase de arte, ¿no? Digamos, en la Sí. hora de arte y
donde verbo 만들었어요 es de 만들다, ¿no? 만들다 ¿qué era? 만들다. 만들다. Hacer. Hacer algo es como preparar algo. Preparar algo, hacer algo. Pero 만들었어요. Aquí tiene 받침 쌍시옷. 만들었 tiene 쌍시옷. Sí, eso significa pasado. 만들었어요. Entonces preparé. Preparé. O hice. ¿Qué hice? ¿Cuál es el objeto? Porque podemos saber el objeto por la partícula. 가면을. 을 es la partícula del objeto. Entonces, esta persona que preparó, ¿qué hizo? 가면. Sí, 면 ¿qué era? 면. Es un poco de cara, la cara. La cara, sí, la cara. Pero la cara de verdad o la cara de falso. La cara falsa. Falsa, ¿cierto? 가면. Sí, entonces la máscara. En la clase del arte hizo, no, o hice, si es primera persona, hice Sí. la máscara. Entonces la traducción sería, en la clase del arte hice una máscara. Una vez más, en la clase de arte hice una máscara. ¿Sí? Eso se dice, 미술 시간에 가면을 만들었어요. En Colombia también existe máscara. Sí, en el festival de Barranquilla. Barranquilla, ok, pero eso, los colombianos mismos se hacen las máscaras tradicionales de Colombia. Sí, son con una nariz así muy larga, creo que se llama la marimonda. Marimonda, Sí, eso, marimonda es muy diferente que las máscaras coreanas tradicionales. Son como un poco más coloridas. Más coloridas que estas. Sí. Ok. Y son como en tela, por lo que son de festival. Telas. Sí. Y esas máscaras, ¿qué función tienen esas máscaras? ¿Por qué ponen esas máscaras? ¿Para qué? Si no estoy mal, también las he visto en el festival de los negros y blancos, para contrastar todo lo que es el racismo y la felicidad y irradiar pues el festival, ¿no? Es como más que también va con la música, el arte. Es algo muy bonito de Colombia. ¿Y cómo te sientes viendo estas máscaras tradicionales de Corea? ¿Cómo te sientes? Pues son muy curiosos. Son muy curiosos porque muchos tienen como expresiones faciales, de unas están contentas, otras están tristes, muestran es como las emociones de las personas, pero pues obviamente como tú dices, son las máscaras ocultan la verdadera cara de las personas. Sí, entonces esas máscaras ahora también usamos en teatro, cuando hacemos teatro, porque pero cada máscara tiene su papel, su papel. Entonces, ¿qué hacen? Porque como no siempre, pero antes, hace mucho tiempo, en la época, cuando existía la dinastía, se llama Joseon. Y existían nobles, entonces, pero no todos los nobles, pero existían algunos nobles malos, ¿sí? Como muy hipócritas. Sí. Tiene alta clase, tiene mucha plata, pero no tiene buena personalidad. ¿Sí? Como su clase social era muy buena, pero no comportaba muy bien. Entonces, algunos, ¿así es en Colombia también o no? También, ¿cierto? Corruptos, por ejemplo, digamos. Los corruptos tienen máscaras. No solo pero corruptos, no corruptos, en este teatro todos tenían máscaras, no solo los corruptos, todos tenían, en el teatro todos tienen máscaras, no importa, pero era como crítica, como con buen humor, buen sentido de humor, entonces, como alguien hace chiste, pero eso es como es una crítica hacia los corruptos, ¿sí? En el teatro, pero no es muy fácil como sin máscara criticar a alguien, aunque es teatro,
no es muy fácil. Entonces, con la máscara ya esta persona relativamente está libre Está libre. para criticar. ¿Tú tienes a alguien para criticar o no? ¿Tú quieres Sí, criticar? sí, sí. Pero tú puedes criticar sin máscara, como así directo. No, como no, la persona que tú- yo criticaría me iría pero, mal. pero tú puedes criticar con tu máscara, tú lo puedes Ah, sí, criticar. claro, con mi máscara sí lo critico todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí. Ok. No quiero decir Bueno, quién, pero que Mantan Uribe. pero como broma. Como Claro, broma, una broma. pero no sabemos si es una broma o Es es una- una crítica, es pero una sí, indirecta. por eso nos da risa. Sí, es indirecta. Directa. No, pero puede ser directa también. Entonces nos da risa como Sí. teatro. Por eso ponían esas máscaras tradicionales. Pero también, como te dije, que en todos los países, todas las personas tienen sus propias máscaras. No tienen miedo de mostrar quiénes son. Sí, de verdad, porque no sí, quieren desilusionar a otros. Por eso, como cada uno tiene sus máscaras, no es muy fácil quitarse su máscara, ¿cierto? A veces. Pero bueno, entonces es así, pronunciamos una vez más la oración de hoy y terminemos la clase. pronunciamos 미술 시간에 가면을 만들었어요. 미술 시간에 가면을 가면을 만들었어요. una vez más, 미술 시간에 가면을 만들었어요. 미술 시간에 가면을 만들었어요. Muy bien, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto el hanja de 얼굴면. 얼굴면. ¿Qué quieren decir 얼굴면? ¿Qué quieren decir? Quiere decir un poco de cara. Un poco no. ¿Por qué un poco? La cara. La cara. Solo La cara. cara. Solo la cara. 얼굴면. Ajá. Quiere decir, entonces tú tienes que recordar 얼굴 y la sílaba 면. Porque aquí 가면, ¿qué sílaba tiene? 면. 면. Entonces, por eso tú puedes recordar, ok, yo he visto 면 quiere decir la cara, ¿sí? Porque en el origen chino se dice 면, origen coreano se dice 얼굴. Bien, 가면, puede ser 가면, puede ser otro algo면, ¿sí? No necesariamente siempre ga, pero algo면, ¿cierto? Muy bien, entonces, muchas gracias por ver mi clase y muchas gracias para Lorenz por acompañarnos. Entonces, bueno, entonces seguimos estudiando. Qué pena, les ofrezco una disculpa porque estaba súper ocupado estos días, por eso no he podido subir, pero intento subir las clases desde hoy, mañana, pasado mañana, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Aunque no tengo muchas vistas, pero sí sigo, necesito mucha paciencia, ¿cierto? No sé, mi clase es chistosa, interesante, pero no tiene muchas vistas. Sí. Eso me da tristeza, ¿no? No. Te faltaba yo. Ok, bueno, entonces nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.